Antes de que comencemos oficialmente nuestro viaje de exploración, escribe tu sueño en la pantalla, ¿de acuerdo? El siguiente contenido contiene una gran cantidad de información. Por favor, escucha con atención y sumérgete en un sueño tranquilo. En otro universo, la Tierra tiene una forma completamente diferente. Manhattan ya no es una metrópolis con rascacielos, sino un bosque natural repleto de robles y nogales. En el bosque, pequeños dinosaurios arborícolas cuidan con esmero de sus huevos y de las crías de dinosaurio recién nacidas. Los dinosaurios bebés son pasados de rama en rama, mientras los más viejos toman el sol plácidamente, con los ojos siempre alerta hacia el cielo. Porque por encima de las copas de los árboles, el sonido que resuena en el cielo no es el canto de los pájaros, sino el graznido de los pterosaurios, con sus afilados dientes. Extienden sus alas correosas, aprovechando las corrientes de aire caliente que ascienden, para planear lentamente en círculos, y luego lanzarse de repente sobre su presa, con precisión. Gigantescos depredadores solitarios extienden sus alas, creando una sombra que cubre todo el cielo. Abajo, en los sinuosos ríos, manadas de plesiosaurios de cuello de serpiente y cuerpos alargados, se reúnen para cazar peces frescos. Más al sur, en las aguas profundas de la bahía, parientes de los gigantescos mosasaurios, se congregan para aparearse, emitiendo profundos rugidos. En este mundo dominado por los reptiles, todavía existen algunas aves, peces y pequeños mamíferos, pero solo pueden vivir una vida, reducida y llena de dificultades, en los márgenes de cada hábitat. Los descendientes de estos terribles lagartos, es decir, los dinosaurios, todavía ocupan la cima de la cadena alimenticia en tierra, aire y mar. Este futuro completamente diferente de nuestro planeta se origina en un evento que ocurrió hace millones de años, o más bien, porque ese evento no ocurrió. En ese universo paralelo, hace 66 millones de años, un asteroide pasó rozando la Tierra, a una velocidad de unas 45 millas por hora. Para los dinosaurios gigantes que vagaban por la Tierra, en aquel entonces, solo pareció una estrella fugaz cruzando rápidamente el cielo. Las manadas de dinosaurios continuaron con sus vidas, y nunca sabrían que acababan de tener la suerte de escapar de una catástrofe de extinción. Pero la realidad no fue así. No es una exageración decir que la Tierra a finales del período Cretácico estaba dominada por los dinosaurios. Los dinosaurios y sus parientes habían existido en la Tierra durante casi 180 millones de años. Sin embargo, en esa época también existían otros grupos de animales, pero tenían que vivir a la sombra de los reptiles gigantes. A finales del Cretácico, el linaje de las aves había comenzado a diversificarse. Dinosaurios aviares, aves primitivas, y algunas de las primeras aves modernas coexistían. Pequeños mamíferos primitivos corrían apresuradamente bajo las patas de los dinosaurios. Las formaciones de coral creadas por moluscos, similares a los arrecifes actuales, atraían a innumerables especies de peces, tiburones, así como a crustáceos como langostas y cangrejos. Era realmente un ecosistema biodiverso, solo que la proporción de dinosaurios era un poco elevada. Sin embargo, la Tierra del Cretácico tardío no era nada estable. El subcontinente indio colisionaba continuamente con Asia, causando erupciones repetidas de una vasta región volcánica que se extendieron por unos 2 millones de años, arrojando enormes cantidades de lava y gases de efecto invernadero. Como resultado, los ecosistemas comenzaron a cambiar y evolucionar. Muchas especies de dinosaurios que una vez dominaron la Tierra entraron gradualmente en declive, pero al menos en Norteamérica, el número de estos lagartos terribles se mantuvo alto, hasta que un desastre del cosmos llegó. En 1980, el físico y premio Nobel Luis Álvarez, junto a su hijo, el geólogo Walter, y químicos del Laboratorio Nacional Lawrence, Berkeley, en California, descubrieron la primera
pista sólida sobre la extinción de los dinosaurios, estudiaron una delgada capa de sedimento entre el Cretácico y el período Paleógeno posterior, y descubrieron que la concentración del metal iridio era asombrosamente alta. Este elemento se puede encontrar en la capa de arcilla, de límite en todo el mundo, pero la señal más fuerte está cerca de México. El iridio es extremadamente raro en la corteza terrestre porque es un elemento siderófilo que tiende a unirse con el hierro. Por lo tanto, cuando la Tierra se formó, la mayor parte del iridio se hundió en el núcleo junto con el hierro. Esto da como resultado un contenido de iridio en la corteza terrestre, extremadamente bajo. Por eso, cuando el equipo de Álvarez detectó el pico de iridio, supieron que este iridio debió haber llegado a la Tierra después de que el planeta se formara. Exactamente hace 66 millones de años, el momento en que el destino de los dinosaurios tomó un giro fatídico. A partir de ahí, dedujeron que un cometa o un asteroide había chocado con la Tierra. Tras desintegrarse, esparció por todo el planeta el elemento que contenía, poniendo fin a la era de los dinosaurios. El asteroide, del tamaño de una ciudad entera, formado más allá de la órbita de Júpiter, probablemente viajó por el espacio durante miles de años, orbitando alrededor del Sol, hasta que su órbita desafortunadamente se cruzó con la de la Tierra. Se estrelló contra la península de Yucatán a 20 kilómetros por segundo, en un ángulo de impacto de 60 grados con respecto al plano horizontal, y se desintegró en pedazos. En el proceso, esta colisión liberó una energía equivalente a más de 1.000 millones de bombas atómicas explotando a la vez, provocando un terremoto de magnitud 11 en la escala de Richter, haciendo que la Tierra resonara como una campana. La explosión elevó la temperatura atmosférica a miles de grados Celsius, tiñendo el cielo de rojo y provocando incendios forestales a escala mundial. La roca alrededor del punto de impacto se vaporizó, esparciéndose por el aire. La corteza terrestre fue perforada, creando un cráter gigante de más de 180 kilómetros de ancho y hasta 20 kilómetros de profundidad, formando un anillo de cráter con montañas más altas que el Himalaya. La propia fuerza del impacto fue el peor evento en la Tierra en miles de millones de años, pero lo que fue verdaderamente letal fueron los efectos a largo plazo que siguieron. El gas y el polvo del impacto formaron una densa niebla que ocultó el Sol, causando un invierno de impacto que duró hasta 15 años. La temperatura en las regiones tropicales se desplomó a 5 grados Celsius. Sin embargo, lo más devastador fue la ausencia de luz solar. Sin luz, las plantas no podían crecer, lo que llevó al colapso de la cadena alimenticia mundial. Los herbívoros y carnívoros murieron de hambre sucesivamente. Tras el frío y la oscuridad, llegó una terrible ola de calor. La enorme energía del impacto oxidó las rocas de carbonato en el punto de impacto, liberando dióxido de carbono, lo que causó un intenso efecto invernadero que duró unos 100 años. Este golpe mortal del espacio causó la tercera gran extinción masiva desde la aparición de los animales. Hasta 3/4 partes de los animales de la Tierra fueron aniquiladas en un instante, incluidos todos los dinosaurios no avianos, los grandes reptiles voladores y marinos. Incluso los amonites, que habían dominado los océanos durante mucho tiempo, también desaparecieron. En tierra, ningún animal de más de 25 kilogramos pudo sobrevivir. El mundo a partir de entonces perteneció a los pequeños omnívoros, incluidos los mamíferos, aves y lagartos. Sobrevivieron comiendo carroña y restos de plantas. Sin embargo, tras la crisis climática del Paleógeno temprano, los ecosistemas comenzaron a recuperarse gradualmente. Las semillas y el polen de las plantas con flores son muy resistentes, lo que les ayudó a recuperarse más rápidamente y a reemplazar gradualmente a las gimnospermas más primitivas. Las hierbas también comenzaron a evolucionar, convirtiéndose más tarde en una parte importante del nuevo ecosistema. En tierra firme, el tamaño de los animales se mantuvo pequeño durante miles de años.
Las aves fueron los primeros animales en volver a ser grandes, pero muchas de las primeras aves grandes también se extinguieron más tarde. No fue hasta 15 millones de años después del fin del Cretácico que los mamíferos, más grandes que un pony, aparecieron en la Tierra. En el océano, a excepción de las tortugas marinas y los cocodrilos, todos los demás reptiles marinos desaparecieron. Las poblaciones de peces estaban dominadas principalmente por tiburones y peces óseos. Finalmente, los peces óseos se convirtieron en los organismos más numerosos del océano. Por lo tanto, desde el Cretácico tardío hasta el Paleógeno temprano, la biosfera en la Tierra, el aire y el mar experimentó una de las transformaciones más drásticas de la historia. Los cambios que ocurrieron durante este período dieron forma al mundo biológico en el que vivimos hoy. Y todo esto se originó a partir de un evento destructivo llegado del cosmos lejano. Sin embargo, el evento de extinción del Cretácico-Paleógeno probablemente no fue la única vez que las fuerzas cósmicas trajeron una devastación extraterrestre que alteró el curso de la evolución en la Tierra. En un pasado aún más lejano, desde un lugar aún más distante, pudo haber un evento aún más devastador que tuvo un impacto invisible en una de las 5 grandes extinciones de la Tierra. Hace 445 millones de años, la extinción masiva del Ordovícico tardío, segunda en escala solo después de la extinción del Pérmico-Triásico, fue un evento increíblemente complejo que se desarrolló en 2 fases distintas. Al final, alrededor del 85% de las especies marinas y más de la mitad de los géneros desaparecieron. Fue una poda devastadora para el árbol de la vida animal que apenas había comenzado a florecer hacía menos de 100 millones de años tras la explosión del Cámbrico. Muchas especies de braquiópodos, trilobites, graptolitos y vertebrados primitivos como los conodontos se extinguieron. A diferencia de la extinción masiva del Cretácico tardío, el evento de extinción del Ordovícico tardío no condujo a una reestructuración taxonómica importante. Aunque muchas especies, géneros e incluso familias enteras desaparecieron, todavía hubo miembros de esos grupos que sobrevivieron y continuaron sus linajes. En cierto sentido, esta poda del árbol evolutivo eliminó la mayor parte de las hojas y las ramas pequeñas, incluso algunas de las ramas más grandes, pero todas las ramas principales permanecieron intactas. Quizás por eso, la causa de la primera gran extinción masiva del Paleozoico nunca se ha esclarecido del todo. La hipótesis principal es una severa edad de hielo, seguida de un período de calentamiento climático y anoxia oceánica. La evidencia geológica muestra que el supercontinente de la época, Gondwana, se encontraba en el Polo Sur y experimentó una glaciación continental similar a la de la Antártida actual. Las comunidades de la época estaban acostumbradas a las cálidas aguas tropicales, por lo que el repentino enfriamiento del clima fue un golpe fatal. Cuando las temperaturas finalmente volvieron a subir y el hielo se derritió, provocó una anoxia generalizada en las cuencas oceánicas que duró hasta 3 millones de años, asestando un segundo golpe mortal a los supervivientes. No es difícil entender por qué el entorno de la época pudo llevar a la extinción de tantos organismos en la Tierra, pero qué causó inicialmente la edad de hielo y la anoxia aún no está claro. La mayoría de los investigadores creen que fue el resultado de una combinación de factores. Quizás la evolución de las plantas terrestres y el fitoplancton llevó a un consumo sin precedentes de dióxido de carbono. Quizás una interrupción repentina de la actividad volcánica impidió que el dióxido de carbono se repusiera. O quizás fue el aumento de la meteorización de nuevas cadenas montañosas y rocas de carbonato, lo que también absorbió el dióxido de carbono del aire. Todos estos factores, combinados, redujeron las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera
debilitando el efecto invernadero de la Tierra y sumiendo al planeta en una edad de hielo. Sin embargo, incluso combinando todas estas explicaciones, no explican completamente la escala y la brusquedad del evento del Ordovícico. Por lo tanto, los científicos han comenzado a buscar otras explicaciones más extraordinarias. Por ejemplo, una gigantesca estructura circular en el sureste de Australia recientemente se ha identificado como formada justo al comienzo de la extinción. Podría ser una estructura de impacto con un diámetro de hasta 520 kilómetros. Si es o no el vestigio de otro asteroide letal, aún está por verse. Sin embargo, hay otra posibilidad igualmente intrigante: que esta extinción no fuera causada por una roca del espacio, sino por la radiación cósmica del universo. Miles de millones de años después de que las estrellas más masivas brillaran, mueren en una violenta explosión llamada supernova, liberando polvo y radiación. Vemos sus secuelas a través de los telescopios, son destellos de luz visible y estallidos de radiación. Mientras la explosión de una supernova no ocurra cerca de nosotros, no son más que un magnífico espectáculo en el cielo nocturno. Pero hay un tipo de explosión cósmica, capaz de causar una devastación mucho mayor. Puede traer la muerte desde miles de años luz de distancia. Se trata de los estallidos de rayos gamma. En la década de 1960, los satélites utilizados para monitorizar explosiones nucleares en la Tierra detectaron accidentalmente los estallidos de rayos gamma. Como su nombre indica, es un estallido intenso y breve de rayos gamma de alta energía, concentrado en un haz estrecho. Puede durar desde menos de 2 segundos hasta varios minutos y produce un haz de radiación extremadamente potente. El brillo de la explosión es cientos de veces superior al de una supernova, y por un breve instante, su brillo puede ser incluso 1.000.000 de billones de veces mayor que el del Sol. El origen de estas monumentales explosiones sigue siendo un misterio. Podrían provenir de las explosiones de supernova de las estrellas más masivas cuando mueren y colapsan en un agujero negro, o también podrían provenir de la colisión de dos estrellas de neutrones superdensas. En cualquier caso, estos eventos son extremadamente raros en una galaxia, ocurriendo quizás solo unas pocas veces cada 1.000.000 de años. El estallido de rayos gamma más potente que hemos observado, conocido extraoficialmente como el más brillante de todos los tiempos, fue detectado en 2022. Vino de una galaxia a 2.400 millones de años luz de nosotros, pero incluso a esa gran distancia, cuando su haz de rayos llegó a la Tierra, la intensidad de la radiación fue suficiente para sobrecargar los detectores de los satélites. Produjo efectos medibles en la atmósfera de la Tierra y perturbó las comunicaciones de radio de onda larga. Su nivel de impacto fue comparable al de una intensa tormenta solar, emitida por el Sol, una estrella que está 100 billones de veces más cerca de nosotros. Hasta la fecha, todos los estallidos de rayos gamma que hemos observado han ocurrido fuera de nuestra Vía Láctea. Y eso es una suerte, porque la energía de estos eventos es aterradora. Si un estallido de rayos gamma se originara dentro de la Vía Láctea y apuntara directamente a la Tierra, tendría el potencial de causar una devastación masiva en la atmósfera y la biosfera del planeta. Se estima que cada 1.000.000 de años podría haber 2 o más estallidos de rayos gamma a una distancia peligrosa de la Tierra. Por lo tanto, algunos científicos han especulado que el evento de extinción del Ordovícico, que aún no tiene una explicación satisfactoria, pudo haber sido causado por una explosión de este tipo. Pero ¿cómo podría una explosión cósmica tan lejana hacer que el 85% de la vida en la Tierra se extinguiera? Si un estallido de rayos gamma apuntara directamente a la Tierra y ocurriera a una distancia de unos 6.000 años luz, la inmensa energía que bombardearía la Tierra en un corto periodo sería suficiente para destruir completamente la capa de ozono de la atmósfera.
La capa de ozono es nuestra primera línea de defensa contra la dañina radiación ultravioleta, UV del Sol y otras fuentes. Sin ella, la radiación UV de alta intensidad llegaría directamente a la superficie de la Tierra y podría penetrar decenas de metros en el agua del mar. Y esta situación duraría hasta 10 años, hasta que la capa de ozono se recuperara lo suficiente. La radiación UV de alta intensidad causaría daños en el ADN, e incluso causar la muerte de organismos, especialmente de microorganismos con poca protección. El patrón de extinción en la primera fase del Ordovícico tardío parece coincidir con lo que se predice que ocurriría si un haz letal de radiación cósmica golpeara de repente. Los organismos que viven en la superficie o cerca de ella, así como el plancton, que flota libremente en las capas claras de la parte superior del océano, fueron mucho más afectados que los organismos que viven en aguas más profundas o en el oscuro lecho marino. Los investigadores calculan que, dependiendo de la dosis de radiación, entre el 20% y el 60% del fitoplancton fotosintético de la Tierra pudo haber muerto durante este primer asalto mortal, llevando al colapso de las cadenas alimentarias que dependían de ellos. Un estallido de rayos gamma también podría explicar el inicio abrupto de la edad de hielo y la posterior muerte de organismos, sin necesidad de otros factores intrínsecos. Los rayos gamma de alta energía, que chocan con la atmósfera, descompondrían el ozono en átomos de oxígeno. Estos átomos de oxígeno se combinarían con el nitrógeno atmosférico para formar dióxido de nitrógeno, un gas de color marrón rojizo. Este gas oscuro permanecería en la atmósfera superior y reflejaría la luz solar, reduciendo la radiación solar total en varios puntos porcentuales. Esto por sí solo sería suficiente para enfriar la Tierra, por un mecanismo similar al de las cenizas volcánicas o el polvo de un impacto. Además, el óxido nitroso finalmente caería a la superficie con la lluvia, aportando nitratos biodisponibles al suelo y estimulando el crecimiento del fitoplancton. El aumento del fitoplancton absorbería más dióxido de carbono, enfriando la Tierra aún más rápido. Al mismo tiempo, prepararía el terreno para el consumo de oxígeno y la posterior anoxia oceánica, porque cuando el fitoplancton muere, su descomposición consume oxígeno. Así, un estallido de rayos gamma interestelar podría explicar muchas de las características del evento de extinción del Ordovícico tardío. Es una explicación aparentemente perfecta, pero al igual que la hipótesis del impacto de Álvarez, en sus inicios, también ha generado una gran controversia en la comunidad científica. Además, la hipótesis del estallido de rayos gamma no puede ser respaldada por otras pruebas concluyentes, porque a diferencia de la actividad volcánica, las edades de hielo o las rocas gigantes del espacio, un breve pero potente haz de rayos cósmicos no dejaría ningún rastro en los estratos rocosos. De hecho, actualmente no hay pruebas definitivas de que un estallido de rayos gamma de este tipo haya ocurrido realmente. Por lo tanto, por ahora y en el futuro previsible, la idea de que una explosión cósmica causó la extinción sigue siendo una conjetura. En realidad, la única prueba que podría demostrar que un estallido de rayos gamma puede cambiar la Tierra y la vida en ella, sería que un evento así volviera a ocurrir en nuestra vida. Y esto no es del todo descabellado, con una probabilidad de ocurrir 2 veces cada millón de años, incluso contando el que ocurrió a finales del Ordovícico. Estadísticamente hablando, es muy posible que pronto seamos testigos de una explosión de este tipo en nuestra vecindad en la Vía Láctea. Aunque podríamos tener una advertencia previa de un impacto de asteroide, no tenemos forma de detectar un estallido de rayos gamma antes de que llegue. Para cuando lo detectemos, es probable que ya sea demasiado tarde. La destrucción desde el cosmos ha dado forma al curso de la evolución en el pasado, y es casi seguro que continuará haciéndolo en el futuro. Los fósiles nos han mostrado que eventos raros del espacio
pueden cambiar el curso de la evolución en un solo instante. Sin embargo, la mano guía del universo no siempre es tan brutal y obvia.